Estamos acá en otro capítulo de Divulgamanía, capítulo 15 ya de este programa, donde hemos tenido una serie de grandes invitadas y invitados. Hoy estaremos con Marco Díaz, que es productor cinematográfico, para hablar del cine chileno del siglo XXI. Inmediatamente entonces, ahora vamos a invitar a Marco Díaz para que nos acompañe. En breves instantes vamos a estar con... Ya lo tenemos invitado para que se pueda unir. Ahí está. Espectacular. Hola Marco, ¿cómo estamos? Pablo, ¿cómo está usted? Bien, oye, no costó nada conectarse, las otras veces tiene experiencia usted, pues usted es del rubro. Otras veces con otro invitados nos ha costado un poquito más, que no se manejan en Instagram, etcétera. Bueno, volvemos a hacer la presentación oficial nuevamente entonces. Estamos en el capítulo 15 de Divulgamanía. Hoy estamos con Marcos Díaz, productor cinematográfico, y vamos a conversar sobre un tema súper interesante que hemos conversado. Yo he participado en talleres como estudiante con Marcos sobre el tema. Recuerdo en la época de la pandemia hubo un taller online por ahí, muy interesante, cine chileno del siglo XXI. Buenas noches, Marcos, bienvenido. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Encantado de hablar contigo. He visto algunos otros capítulos y me parece súper interesante el poder conversar y en este caso hablar de cine, que por lo menos lo que me dedico. No sé si es lo que me manejo, pero es lo que me dedico. Oye, aquí dicen, como tú has visto la dinámica del programa, yo interrumpo para leer los comentarios de aquí. Felipe dice, Marco Díaz es un crack. Ya trajo su propia No, fan club, ¿eh? hay que decirle a él que aprendí de él, así que no. Él es un crack. Oye, partamos entonces. Dime. ¿Qué es esto de cine chileno del siglo XXI? ¿Cómo podríamos definirlo? Dale. A ver, chuta, primero decir que definir el cine chileno del siglo XXI es bien complicado. Ya. Principalmente por dos motivos, creo yo. Uno, que estamos en el proceso todavía, es decir, el siglo XXI tiene Tiene 20 para años, rato. pero partimos hace poco, y en realidad el cine chileno está todavía en un proceso de descubrimiento, de redescubrimiento, de Ya. reconstrucción. Y en segundo lugar, porque finalmente es un cine muy diverso, un cine que tal vez no tiene Ya. una superestructura, es decir, uno podría hablar del cine chileno de los 60, por ejemplo, o de los 50, después de los 60, y podría entender que hay una estructura, es decir, hay una forma de Ya. contar, hay una búsqueda propia de construir un mensaje a través del cine. Pero acá hay una diversidad que me parece que va acorde con los tiempos que corren, donde Mm. no solamente hay un tipo de joven, tú que analizas mucho a los jóvenes desde tu carrera, desde tu experticia, no solo hay un tipo de joven, sino que hay Mm. muchos tipos de jóvenes hoy en día, ya no están encasillados como el joven. Y el cine chileno creo que sucede lo mismo. Hay una diversidad de temáticas, de directores, de visiones, de Mm. narrativa, que finalmente hacen que definir el cine chileno del siglo XXI es una tarea bastante, diría yo, titánica, que finalmente Mm. cuesta encontrar el hilo para entender a dónde va la cosa. Pero sí lo que podemos entender, qué pasa con este cine chileno, es decir, de dónde viene. Eso, justo te iba a Sí. preguntar cómo lo comparamos con... Ahí está el gran Nacho Hernández Sardán también, ¿eh? ¿Cómo lo comparamos con el siglo, por ejemplo, en este caso anterior, 20? ¿Cómo lo hacemos para nos mostrarle las diferencias? Mira, hay que entender que hay un proceso que es fundamental acá, que es que el cine chileno del siglo XXI es posterior a un proceso donde no hubo cine prácticamente, que es el proceso de la Ya, dictadura. Es decir, claro. eh, salía la dictadura el 90, ¿no es cierto? Hubo casi una década donde no hubo cine también. Es decir, durante la época de Pinochet no hubo cine. Eh, Ya. Cosas muy puntuales, pero que finalmente se produjo una gran cantidad de cine chileno en el exilio.
Es decir, los cineastas chilenos que al exilio, en definitiva, construyeron cine afuera de nuestra frontera. Pero llegada la democracia, también hubo un proceso de acomodamiento, de reconstrucción cultural que hace que esa década del 90 también sea un proceso donde tenemos unas cuantas películas que son algunas bastante exitosas, como La Frontera de Ricardo Larraín, tremenda película, Sí. pero son, no diría tan exitosas como ella, no las mencionaré para no Sí, pero, bueno, decirlo, oye, la tuya no es tan exitosa. y me refiero a exitosa desde lo artístico. Porque, O menos, oye, o menos exitosa. No tan. por lo tanto, esta década de los 90, en cierta forma, es una antesala de lo que viene después. Es decir, el 2000 viene a ser una nueva era para el cine chileno. De hecho, es llamado el nuevo cine chileno. Ya. Y otros lo llaman el novísimo cine chileno, porque en la década de 60 ya se le había denominado nuevo cine chileno. Y ahí, con el nacimiento de la democracia, este proceso de la década del 90. Acá te mandan saludos, Marco, un abrazo, dice Nico Rojas. Nico, grande, don Nico. También un saludo para él. Con la llegada del siglo XXI se producen fenómenos que son interesantes. Uno, un elemento estatal, es decir, del Estado, que es la creación del Fondar. Sí. Que uno lo ve, que aparece ahí en los comienzos de prácticamente todas las películas chilenas. Exacto. Y ese apoyo, que siempre es insuficiente, y siempre lo va a ser seguramente, más en países como los nuestros, de todas maneras genera una estructura, genera un piso de construcción cinematográfica. Y la mayor parte de las películas de esa época sí tienen un financiamiento estatal, desde un fondo concursable, donde ganan unos pocos, etcétera, etcétera. Pero sí hay una construcción que desde ahí se realiza. Eso uno. Yeah. En segundo lugar, otro elemento fundamental es el advenimiento de una nueva tecnología, de lo digital. Y lo digital finalmente democratiza la construcción cinematográfica. Recuerda que hasta los 90, que tenía una cámara de cine, eran carísimas. Es caro, y 10 personas en Chile tenían cámara de cine. Poder revelar la película también era súper complicado, súper caro, etcétera, etcétera. Entonces, el advenimiento de la tecnología produce una democratización. Y eso produce también que finalmente se pueda hacer mucho más cine. Hay un caso emblemático que es la película Sábado de Matías Vice, que le costó algo así como hacerla a 100.000 pesos, ¿cachai? Que fue... sí, que crea una pareja, esa es, ¿no? Exacto. Sí. Con la Blanca Levín y Montero y otro personaje que es más joven, la Antonia Segers. Y finalmente, claro, es decir, ya él demuestra que puede hacer otro tipo de cine, un cine más libre, un cine más económico, sin iluminación, sin fotografía, etcétera, etcétera. Un cine de baja escala, un cine mucho más independiente, mucho más indie. Eso es un segundo elemento a considerar que es muy importante. Y un tercer elemento que surge en el siglo XXI, a fines del siglo XXI, y que se consolida en este siglo, perdón, a fines del siglo XX. El siglo XX, sí. Es la creación de la escuela cinematográfica. ¿Cómo sería eso? A ver, para que la gente entienda. Así como me imagino que la carrera de psicología nunca terminó de estar en el inventario de las universidades chilenas, las escuelas de cine no existían. La última escuela de cine que se construyó, o sea, que existió, fue cerrada por el gobierno de Pinochet. Por lo tanto, había un vacío de conocimientos muy potente dentro del medio nacional. Y por lo tanto, en los años 2000 surgen y se construyen estas nuevas escuelas de cine que finalmente empiezan a profesionalizar y a construir a un cineasta, a un realizador mucho más informado, mucho más capacitado, con más herramientas para
tener un lenguaje cinematográfico mucho más acabado no digo que mejor que las décadas anteriores, pero sí con más herramientas dentro de eso. Más herramientas, claro. Claro. Más o menos eso viene a definir un nuevo tipo de cine. Además, llega la globalización, lo que podíamos ver solo en cine, si queríamos ver una película de Tarkovsky, de Bergman, de Mizoguchi, de Fellini, generalmente nosotros, los de nuestra generación, teníamos que ir al cine. Claro. Y contados cines daban ese tipo de películas, no existía la copia. Y con la llegada del digital, esto se expande y hoy en día podemos tener referencias cinematográficas, las que queramos, prácticamente, en este teléfono, en el computador, en la televisión, etcétera, etcétera. Entonces también amplía y abre o construye un cineasta mucho más abierto, con mucho más conocimiento de lo que se construye a nivel internacional. Y ahí quiero agregar lo último en estos antecedentes, es que también el cine chileno empieza a salir. Sí, eso te iba a decir que uno ve, ¿cierto? Que sale mucho ahora. Claro, y empieza a interactuar con festivales internacionales de renombre. Hace todo el recorrido de los festivales, digamos, hasta los Oscars en muchos casos. Y esto yo haría un símil con el fútbol, ¿no es cierto? Que finalmente el futbolista se forja y se forma jugando con equipos de otros países. y el cineasta chileno también empieza a tener codearse con cineastas de primera línea, de primeros países desarrollados, con industrias. Oye, corrígeme si me equivoco, pero yo también lo que siento, pues tú me corregís, pero tú eres experto, pero que también uno lo que ve de afuera, digamos así, como que uno que sigue el cine y le gusta, es como que el recorrido de los festivales, uno se da cuenta como espectador o como cinéfilo que, oye, las películas chilenas son buenas. Y que antes el circuito nacional era todos se conocen, entonces era como más cortito, ¿por cierto? Y si te decían que no era buena y tú te quedas con eso, y ahí quedaste, pues. Pero ahora puedo ir a varios festivales y te va a ir bien en uno, no todo, te va bien en todo. Esa comparación que decís tú, yo creo que le ha hecho muy bien al cine chileno, creo yo. Sí, claro. Además se ha producido lo que se llama este círculo virtuoso, que finalmente el círculo de la coproducción, donde finalmente te ve un productor de Francia, te ve un productor de Estados Unidos y te dice, oye, me interesa tu película, quiero distribuir, quiero financiar tu próxima película, veamos cómo logramos fondos aquí y también en Europa, etcétera, etcétera. Es decir, ya la estructura cinematográfica ya no está tan sola. Como decías tú, ya no circuito solo en el barrio, por decirlo de alguna manera, sino que ese circuito ya se expande a más elementos. Porque puede pasar lo siguiente, y que a lo mejor ha pasado, pero puede pasar, no sé, pues puede alguien hacer una película muy bien hecha y todo, pero que a lo mejor no pega mucho en el público, al principio, en Chile, hace el recorrido de los festivales, llega con todas las chapitas esas del póster, Cannes, qué sé yo, Venecia, y ahí la gente la vuelve a ver y dice, sí, no, sí, ahora sí. Ha pasado, yo creo, ¿no? Pasa. A uno le pasa también, finalmente, yo creo que los laureles, las chapitas que decías tú, los laureles, funcionan y mucho, porque muchas veces uno dice, voy a ver esta película, voy a ver esta otra, mira, pero esta tiene tantos premios, esta no tiene ninguno, ¿cachai? Yo creo que ahí sí, pues ahí se produjo otro salto, ¿cachai? Otro salto que finalmente reconstruye un nuevo cine que, como te decía anteriormente, con todas estas variantes, va produciendo un cineasta mucho más completo y mucho más abierto a distintas. Se habla mucho de que el cine chileno solo habla se hablaba de que el cine chileno solo habla de temas políticos. Sí, en algún momento. Lo que es completamente falso. Hoy en día hay películas de todo tipo, películas de corte intimista, películas de corte popular, películas de corte épico, de corte político, de corte social, etcétera. Es decir, y además no solo un solo tipo de película,
sino que se empezó a construir un tipo de película, con distintas narrativas, películas más con una mirada mucho más difícil para el espectador, pero también películas más comerciales. Recuerdo, por ponerte dos ejemplos, al mismo tiempo se estrenó El cielo, la tierra y la lluvia de José Luis Torres Leiva, que es una película de planos largos, donde vemos a personas caminando en medio del bosque, súper contemplativa, etcétera, lo que comúnmente nosotros llamamos que un cine lento, lenta la película, pero a la vez se estrenó Rojo la película, por ejemplo, ¿cachai? Que es la antípoda de lo que te mencioné. Es una película con un afán netamente comercial, un afán de más, etcétera, etcétera, que no tiene seguramente una pretensión artística más allá de construir un momento de entretención, de aprovecharse de un fenómeno, etcétera. Y en ese sentido el cine chileno tiene una diversidad que es bastante interesante. Oye, lo otro que le ha ayudado, no sé si tú, parece que alguna vez lo conversamos, pero no importa, no sé si tú soy muy amigo de las plataformas de streaming, pero no sé, yo de afuera también veo como que le ha ayudado harto al cine chileno. Por ejemplo, Netflix tiene varias películas chilenas, documentales también. Amazon igual, se pelean ahí quién compra más material. Y hay películas que a lo mejor en algún momento pasaron más desapercibidas. En Netflix tienen como una segunda oportunidad, por decirlo así. Sí, por mira, ejemplo, no sé, de la Maite Alberti tú encuentras todos sus, no sé si todos, pero varios documentales documentales, películas son entre medio ahí, en Netflix. Entonces, claro, todos conocen el agente topo y después esa persona se va a la otra, a la anterior, y así termina viendo toda su... Sí, y en ese sentido también quiero mencionar que existen plataformas propias, como existe en Chile, que es Onda Media, por ejemplo. Sí, sí, sí. Puedes ver solo cine chileno y es el Netflix del Estado, donde al Sí, final sí. tú vas teniendo la posibilidad de ver muchos cines chilenos. Ahora, yo creo que en ese sentido, decir si le ayudó o no le ayudó, existió un gran conflicto. Creo que se ha ido dilucidando el conflicto, pero el conflicto del tradicionalismo, del elemento tradicional de la sala, frente a la irrupción de las plataformas. ¿Cachai? Sí. Hace poco, bueno, ahora está el Festival de Cannes sucediendo al mismo tiempo que nuestra conversación. Seguramente nuestra conversación es más importante que lo que está sucediendo. Por supuesto, por supuesto. Y veía a uno de los invitados era Tom Cruise. Que sacaba no sé qué, no recuerdo, Top Gun Maverick. Sí, te están promocionando por todo el mundo. Claro. Bueno, y una de las cosas que él planteó que él no quería que sus películas se estrenaran en plataforma. solamente en sala y después pasar, por supuesto, a las distintas plataformas. Mira, hay una discusión bastante, yo diría, casi obsoleta, porque creo que las plataformas ya coparon de manera casi absoluta el visionado de buena parte de la humanidad, no solo Chile ni Latinoamérica, sino que el mundo entero hoy en día construye una mirada cinematográfica a partir de lo que ve mayoritariamente en las plataformas. Y de hecho, el ir al cine cada vez menos constante, menos habitual. Claro, sí. Y a partir de lo que tú planteas, yo creo que sí. Es decir, una de las gracias que tiene la plataforma es que tú puedes ir revisando mucho más en profundidad y en diversidad la cinematografía de películas de cineastas como Maite Alberdi o como Peyrut Osmofikov o Dominga Sotomayor, que está todo en Amazon. Hace poco Netflix lanzó todo lo de Almodóvar, por poner otro ejemplo. Es decir, tú te puedes realmente empapar de la cinematografía de un director, de un realizador, de un productor, etcétera,
a partir de las plataformas. Mi opinión personal es que las plataformas llegaron para quedarse y que me parece que son súper beneficiosas en muchos aspectos. Creo que si el mundo cambia, para bien o para mal, cambia. El mundo no Bueno, ponen lucas, que es lo principal también, ponen muchas lucas en las producciones. Claro, no sé si el tema de las lucas, o sea, finalmente te ayuda a construir una especie de industria o de industria paralela a la que está establecida en la sala, ¿cachai? Pero además produce lo que decís tú, esta diversidad de miradas que están al alcance de la mano. Es decir, Onda Media, Netflix, Movie, Amazon, por nombrarte 4 solamente. Las Sí. 4 tienen motivos e intenciones y carteleras completamente distintas. Sí. Entonces, si yo quiero ver algo más entretenido, más liviano, más rápido, no sé, agarro Domingo Netflix. en la tarde. Claro, domingo en la tarde agarro Netflix y veo una película en Netflix y puedo ver una película chilena contra una película gringa, etcétera, etcétera. Pero si quiero ver cinearte o construir una mirada de alguna cinematografía más profunda, más con lenguaje cinematográfico más rico, etcétera, veo Movie. Y si no, y si quiero ver cine chileno, me voy a Onda Media. Es decir, a mí me parece que esa diversidad y esa riqueza que tiene la plataforma es súper interesante. Yo de verdad no la reniego ni niego usarla para nada. Me parece que es súper bueno que eso suceda hoy en día en la cinematografía del siglo XXI. Espectacular. Oye, ¿y hay algunos directores que ya se internacionalizaron? Por ejemplo, el caso más conocido, Pablo Larraín, ya no vuelve ya. No, pues, ya no vuelve. Y a ver, mira, eso es súper interesante porque en definitiva se construye una cierta cinematografía que tiene power internacional. Eh, Chile ha ganado en los últimos 20 años, ha ganado 2 Oscars. Yo no soy Sí. muy fanático del Oscar, pero me parece que es un signo finalmente de una internacionalización de cierta parte del cine chileno. Claro. Lo que me parece que es súper interesante. Y hay cineastas como Pablo Larraín, que tú bien mencionaste, como Maite Alberdi, como Sebastián. Bueno, Pato Guzmán ya años viendo documentales a nivel internacional. Sí, sí, pues. Y ganando Cannes, etcétera, etcétera. Pero existe una gran cantidad de directores que finalmente logran desarrollar una cinematografía a nivel internacional que, te digo, en el siglo XX era impensado. Es decir, hace 20 años atrás era impensado que el cine chileno lograra tal número de directores chilenos lograran tener una carrera a nivel internacional fuera de nuestras fronteras. Sí, pues de hecho Pablo Larraín como que ya tiene su género que es como biográficos de mujeres poderosas y tortuosas, digamos, como que ya quedó ahí, como que unos... Sí, mira, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con si te gusta o no te gusta la cinematografía de Larraín, pero lo que uno sí no puede no reconocer es que el tipo está en las grandes ligas. Sí. O sea, eso es innegable, ¿cachai? Y finalmente es también aplaudible desde ese aspecto. A mí me parece que finalmente eh, elementos como aquello lo que hacen es, de cierta forma, instaurar a nuestro cine en otros puntos de la Tierra y en otros mercados que claramente son mucho más potentes. Ahora, creo que eso solo sirve si es que ¿Ya? nosotros logramos desarrollar Acá, ¿cierto? Como, que eso se traduzca, que venga... eso Ya. tenga una repercusión en la producción local, que de cierta forma siempre lo tiene, pero creo que podría ser aún mayor. Ahora, hay trabajos de distribución desde el Estado, desde particulares, que finalmente sí creo que han logrado esta especie de, de
de interacción con el exterior que es bastante potente y en realidad hace por lo menos la década pasada el cine chileno a nivel de festivales internacionales, no solo el Oscar, sino que el Festival de Rotterdam, Cannes, Toulouse, fue muy premiado, tuvo un recorrido muy interesante. Ahora nos creemos el cuento. Yo sé que no te gusta mucho el Oscar, pero como que a final de año uno dice, ¿habrá alguna película este año? O bueno, documental, corto, lo que sea, digamos, pero como que ya es que por lo menos hay algo nominado y eso igual es novedoso, pues antes no. Sí, claro, o sea, claramente lo que te decía, era impensado, en el siglo pasado era impensado, en el siglo XXI se ha logrado. Eh, Claro, lo que pasa es que finalmente uno tiene que entender que el Oscar también es una estructura de comercio. Sí, sí, sí. Y finalmente no necesariamente las mejores películas son las que llegan, sino que realmente son películas que tienen una gran, un gran marketing, un buen distribuidor, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, que puede ser discutible, yo también sí aplaudo el tema. Ahora, a mí el Oscar, por eso finalmente no me gusta tanto. Pero siempre termino viendo la ceremonia y vi el cachetazo de Will Smith. Yo también lo vi en vivo. Entonces, claro, finalmente la industria también uno la... Oh, sí, sí, el cachetazo fue bueno. ¿eh? Mi pareja se había acostado y dije, baja, mira, verás lo que pasó. Velo, porque no sé si es verdad o no. Ahora, es impresionante cómo el Oscar sigue siendo un elemento dominante, ¿cachai? Es Sí, decir, sí. todavía se habla de esa situación. Y se habló, Exacto. un mes se habló sobre la situación de Will Smith, etcétera, etcétera. Y en cierta manera es cómo se alimenta la industria, ¿cachai? Ahora, la industria es buena, desde mi punto de vista, la industria cinematográfica, porque siempre se dice, no, que la industria hace puras tonteras. No, la industria hace mucho cine de muy buena calidad y también mucho cine de muy mala calidad. Y creo que ellos han estructurado cosas que son muy interesantes. Hace poco me tocó ir a ver El Padrino, la reconstrucción en 50 de... Oh, yo no alcancé a ir. Claro, La vi en cartelera y dije a la otra semana, pasó un par de semanas y la sacaron rápido igual. claro, es que no son Por lo elementos... menos aquí en Talca, digamos. No, No sé, en Santiago debe haber durado más tiempo. pero tampoco creo que haya durado tanto tiempo. Si al final tampoco es una película ya de corte masivo. Que sea un drama, si lo queremos llevar al cine chileno, un drama. Ya. Porque para que una película chilena entre a una sala de esta de distribución general, como Hoyt, Cineplanet, etcétera, no sé, ¿existe Cineplanet? No sé, estoy viejo ya. Pero para que entre ahí es muy difícil, tiene que competir contra la producción gringa, pero además siempre van saliendo de cartelera las películas que tienen menos tickets vendidos. Sí, sí, rápidamente así desaparece. Claro, entonces generalmente, claro, las primeros que salen son las películas que están más desvalidas en el sentido de difusión, de marketing, superestrellas, etcétera, etcétera. Entonces, Claro, es como la mega industria se las come y pues llega un estreno de Marvel, por ejemplo, y ocupa 80% de las salas fácilmente. mira, estadísticas así como fina no tengo, pero Ya, el 95% de la ya. distribución internacional del cine en el mundo lo tiene es norteamericano. Wow. El resto del 5% restante se lo pelean el resto del mundo. ¿Cachai? Es Wow. decir, es decir, tú vas a una película aquí o vas a una película argentina, o sea, un cine aquí, el cine en Argentina, un cine en Brasil, no sé, etcétera, etcétera. El 95% de las películas son de origen norteamericano, de origen de la industria norteamericana. Es por eso que es tan importante
labores como las que hacen los festivales en Chile. Mm. ¿Cachai? Porque un festival, en definitiva, te permite ser una vitrina de una cinematografía distinta, de la cinematografía propia. Es muy importante lo que hace cosas como Miradoc, donde tú puedes ver documentales chilenos durante el año, lo que hacen los centros de extensión, es decir, formatos de guerrilla, por decir de alguna manera, es decir, de salas mucho más pequeñas, donde finalmente son libres en cuanto a su cartelera, y que finalmente les permite a cines como el chileno poder tener una repercusión dentro de su público. Perfecto, exactamente. Oye, y bueno, tú al principio comentabas un poco esto de que la diversidad de temática es uno de los elementos propios de lo que va del siglo, ¿cierto? Y eso se ve reflejado, ¿cierto? Hay películas de diversas temáticas. ¿Cuáles son las que parece ser, dentro de eso, hay alguno que sea más sobresaliente, me refiero a que haya más de algo, o está muy disperso en las temáticas? Está disperso, pero yo diría que el cine chileno en los últimos años se ha vuelto un cine muy intimista. Ya. Yeah. Muy de películas que finalmente tienen una mirada de la casa para adentro, por decir de alguna manera, e incluso de la habitación para adentro, ¿eh? De la puerta de la habitación para adentro. ¿Qué pasa con un personaje que es trans? ¿Qué pasa con un ex torturador? ¿Qué pasa con un adolescente? ¿Qué pasa con el obrero que llega a la casa? Etcétera, etcétera. Creo que ahí es donde el cine chileno ha construido un nicho que es muy interesante. Finalmente, esta diversidad tomada, como dices tú, desde un elemento muy particular que es la intimidad, estas historias menores de personajes que no son héroes, que no son personajes importantes, que no son personajes de epopeya, sino que realmente son personajes que son de carne y hueso y común y corrientes como tú y yo. Claro. Son personajes que vemos todos los días en la calle, que son historias que nosotros podríamos también de alguna forma replicar. Hay mucho cine en los últimos años, incluso autobiográfico. Es decir, la persona que se le murió al abuelo y construye toda una historia desde su casa de qué significaba su abuelo, qué pasó con esa vida, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que el cine chileno en los últimos años es un cine de corte muy intimista. Y eso hace que haya tenido una repercusión muy especial en Europa, sobre todo. Esa mirada del humano, de ese humano imperfecto, de una sociedad que es, aunque nos creamos normales, que somos bastante extraños. Eso te iba a decir, que les debe llamar la atención porque son problemas que ya no, algunos de esos ya no los tienen allá. No, en gran escala me refiero. Claro. Y frente a una sociedad que muchas veces más que vivir sobrevive. Claro, por eso digo, entonces me imagino que la historia de una persona que lucha por llegar a fin de mes, que para nosotros es lo más típico que puede haber, en sociedades hiperdesarrolladas es novedad, pues es como que le pregunta al abuelo la casa y el abuelo dice, sí, eso nos pasaba el año no sé cuánto, pero ya no, pues, ¿cachai? Claro, está este exotismo, por decir de alguna manera, que seguramente nos ven desde allá, desde esa perspectiva. Entonces, el cine chileno en ese sentido es mucho relato humano, es mucho relato personal, es mucho... y que creo que es normal dentro de un arte y de un país que se está redescubriendo todavía. Sí. Es un país que finalmente, después de un cisma de una dictadura, finalmente es un país que se está aún redescubriendo, reencontrándose, y el cine no es ajeno a eso.
el cine y el arte en general no responde a construcciones sociales que se van proyectando, Claro. en este caso en la pantalla. Aparte que hemos cambiado tan rápido también, pues si los cambios son, o sea, tú agarráis 10 años atrás y éramos totalmente distintos. Éramos más jóvenes nosotros. Ah, por supuesto, pero aparte de eso, más flaco yo también me acuerdo. Sí, pues, o sea, en ese sentido sí, además, y qué bueno que lo dijiste, lo planteaste, porque era la pregunta de qué pasaba con el cine chileno hoy en día. Y ahí es donde viene una difícil evaluación, ¿cachai? Porque en definitiva es todo muy cambiante, muy rápido, no solo desde la parte técnica, sino que la parte humana, la parte de contenido, las formas de narrar. Es decir, hay un constante ir desenvolviéndose narrativamente desde distintas ventanas, que también es muy propio de lo que sucede con nuestra sociedad. Y en ese sentido las temáticas de hoy día son temáticas que en el siglo XX no existían. La diversidad sexual, las minorías sexuales. Claro. No sé si existe minoría sexual. El otro día me retaron porque es un término, pero bueno, si alguien sabe cómo... Si diversidad, podríamos decir. Bueno, diversidad sexual. El tema de la juventud, es decir, esta juventud en constante rebelión, etcétera, etcétera. Es decir, existe un país que finalmente está construyendo algo nuevo y el cine no es ajeno a eso. Perfecto. Perfecto. ¿Y cuál crees tú que son las perspectivas? Esta pregunta yo sé que es difícil, pero ¿a dónde tú ves que van las perspectivas de aquí en adelante, en un par de años a lo mejor, basándose en lo que ya ha pasado, etcétera? ¿O es difícil hacer la predicción? ¿Cómo lo verías? Es difícil, pero yo creo que en este momento el cine chileno está en un proceso de, aparte de los grandes nombres, como tú me mencionabas, a Larraín, Larraín, Lelio, ¿no es cierto? Gente que marcó un terreno internacional muy importante. Yo creo que hay una generación de recambio. Ya. Claudia Guayquimilla, directora de Mala Junta, o de la serie ahora que está de moda, que es 42 días que... ¿La viste, no? No la he visto, no la he visto. Justo te iba a preguntar si te había gustado, ¿viste? No la he visto. Vela, porque se nota la plata que puso Netflix ahí. Le vamos a echar una mirada. Se nota la plata. Claro, bueno, sí, la producción es importante. Yo que soy productor, generalmente uno tiene una idea y termina siendo algo que va a ir recortando y va recortando, claro. ¿Cachai? Bueno, pero volviendo a tu pregunta, yo creo que hay una nueva camada que viene de cineastas con una profundización de lo que estábamos hablando, es decir, con temáticas más extremas, más puntuales, ¿cachai? Con el foco casi con lupa en diversos elementos de nuestra sociedad y con narrativas cada vez más difíciles, cada vez más artísticas y cada vez más rupturistas. Y yo creo que allá va el cine chileno. Yo creo que el cine chileno está en este momento en un proceso de búsqueda de identidad, que es un proceso muy interesante, muy rico, que a lo mejor no tiene la connotación que debería tener socialmente, porque todavía está como en ese tratar de romper los esquemas existentes, que es una herencia, como te decía anteriormente, de la generación anterior, de la generación de los 40 años más o menos, una herencia de eso que están tomando los cabros ahora, y eso me parece súper interesante. Oye, no sé si estaré bien, pero tú me corregís, pero también lo que siento yo que pasa o que observo es que también el cine, ¿cuánto se llama? Como que empieza a unirse
o sea, como que empieza perdón, al revés, a diluirse la línea entre el cine comercial y el cine no comercial, independiente, como tú quieras llamarle. Antes yo me acuerdo que tú ibas a un estreno, había un estreno de una película chilena y estaba, para poder llegar a la sala, estaba diseñada de tal forma que fuera cine comercial hollywoodense, tratando de eso, ¿sí? Las temáticas, la forma de presentar. En cambio ahora uno se encuentra con más producciones más diversas, como dices tú, que hacen todo este recorrido a los festivales y que logran ser comerciales sin a lo mejor nunca pretenderlo. Mira, qué interesante lo que estáis planteando, porque yo creo que hoy en día hay el cine independiente se asumió como cine independiente. Ya no necesita construir una maqueta de lo que es, o construir una estructura súper, hiper comercial para después vender una cosa que es súper independiente y que puede ser muy interesante, al igual que una película comercial, pero me parece que ahí hay un asumir un cine distinto, un cine propio, un cine con características individuales, ¿no es cierto? Que también responde un poco a la estructura social, es decir, hoy en día existen los nichos. Sí, están como bien marcados además. Exacto, es decir, hoy en día no es como antes que tú decías, vamos a estrenar Espartaco y la gente iba a ver Espartaco en masa, ¿cachai? O vamos a ver el mismo El Padrino y era como el elemento. Hoy en día hay una serie de nichos donde tenéis público para elementos independientes, elementos activos, etcétera, etcétera. Y creo que ahí el cine chileno ha ido agarrando su espacio. Se habla mucho de que el cine chileno no se ve, de que está pegado con el público. Yo creo que el cine chileno se ve más de lo que uno cree. Lo que pasa es que se ve en formatos distintos, ¿cachai? Se ve en formatos mucho más diversos, que es lo que hablábamos al comienzo, es decir, la media tiene una estructura y se ve, y ahí ve mucha gente, ve cine chileno, de repente habría que ver las cifras, pero yo creo que en Amazon o en Netflix se mira el cine chileno también, o las series, como la mencionábamos hace un rato. Es decir, creo que la gente también, según nicho o según estructura, está ávida de conocer distintos tipos de cine. Y ahí es donde lo que dices tú, que finalmente sí, muchas veces hay un cine independiente que logra traspasar la barrera de como que se da más que antes, como que... Sí, es que yo creo que están menos marcados las barreras. Yo creo que hoy en día, yo creo que las barreras son mucho más difusas en todos los aspectos. En la música, por ejemplo, es lo mismo, es decir, tenéis música popular, música independiente, de repente escucháis esa música independiente que se transforma en popular, etcétera, etcétera. Es decir, hay una diversidad que además lo construye buena parte lo construye lo que estamos haciendo ahora, es decir, las redes. ¿Quién ve noticias hoy en día en la televisión? Sentarse de 9 a 10, digamos, o el tiempo, yo no sé si alguien verá el tiempo ahora que el celular te avisa el tiempo cada rato. O sea, mi mamá lo ve, pero mi mamá ya es de otra generación, ¿cachai? Claro, claro. Aún así está viendo el tiempo. Igual tiene celular. Claro, ¿cachai? Entonces, está todo mucho más, como hay una palabra que está de moda ahora, mucho más líquido. Y que realmente, claro, tú me preguntáis para dónde va la cosa, es difícil saber, pero en definitiva creo que sí, ahí hay algo interesante en lo que tú planteas, es decir, las fronteras del cine independiente o del cine comercial están mucho más difuminadas. Sí. Tropicop dice aquí saludos, hola, saludos, nos dejó ahí saludos también. Un abrazo. Oye, mira, hay un ejemplo de esto que estamos hablando, que no me acordaba el nombre, lo busqué acá.
Ya. Hay una película chilena que se llama Nadie sabe que estoy aquí, no sé si la ubicas, estuvo de Netflix, Sí, y yo me acuerdo que la comenté ahí en la red y generó mucha controversia porque algunos la encontraban que era muy lenta, a otros les gustó mucho, que fue mi caso, y es una película que se estrenó en Netflix, que Netflix le hizo propaganda, digamos así, fue como una especie de estreno comercial. claro. Tenía un actor conocido, que era uno de los actores que había salido en esta popular serie Lost, ¿cierto? Y entonces hubo mucho revuelo y hay un grupo de gente que al parecer como que la encontró lenta por los paisajes y todo, que se queda como pegada, pero era una película que Netflix me imagino la tenía como comercial, po. Claro, pero lo que pasa es que ahí está un poco también eh, lo que tú dijiste, el ámbito comercial o la vocación comercial que tiene Netflix. Claro. No sé, sé que no es chilena, pero no sé si viste una serie que se llama Rompan Todo, que era una serie sobre Me- latinoamericano, sí, 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 sí la vi. que bueno, era una gran discusión porque finalmente mucha gente decía, bueno, faltó tal banda, faltó esto, Sí, se armó una tole tole. pero no le pidamos pera al olmo, si finalmente Netflix primero tiene una vocación netamente comercial. Por lo tanto, lo que va a buscar es difundir aquellas bandas que finalmente tuvieron una importancia Que popular. sean reconocibles por un público general, todo. Exacto. Y en segundo lugar, tratar creo que eran 5 capítulos, no recuerdo bien, Sí, en unos 5 o 6 parece, no me acuerdo, sí. 5 capítulos de 40 minutos o de una hora, la complejidad de la música del rock latinoamericano es imposible. Mm. Entonces, la vocación comercial de Netflix existe, es decir, la plataforma existe para vender. Y en ese sentido, claro, agarrar una película que tal vez era más independiente, más de nicho, dijeron, bueno, la vestimos como una película Netflix comercial, etcétera, etcétera, y se lanza. Y ahí es donde se produce estos choques donde finalmente Netflix Yo no diría va. que era como 50 y 50, sí, una muestra ñufla de las redes mías, pero era como 50 y 50. Pues Pero sí, causó harta discusión. me decía, me comentaba, oye, la película fome, ¿cachai? Claro, porque Netflix en definitiva también nos acostumbra a ver un tipo de película. Y Sí, cuando po, te te imponen otro, cambia. ¿qué pasa aquí? Oye, a mí me pasó esa anécdota con Roma. Junté a mi amigo aquí, mi pareja, estábamos todos ahí, cosas para picar, una cerveza, y éramos 6, no, 4, y se quedaron que solo viendo la película. Roncaban, oye, pero hasta... Bueno, Roma fue una película icónica en ese aspecto, porque causó una cantidad de comentarios, de decir que, sí, que era buena, que era mala, que era cinearte, que era lenta, etcétera, etcétera. Para mí es una gran película, pero No, a mí independientemente yo estaba parece que feliz. Cuarón además me parece que es un gran director. Pero más allá de eso, hay que entender nuevamente el fenómeno de Netflix como un Mm, fenómeno que instala un elemento cultural. ¿Está? mm. Instala una película que seguramente si no hubiera salido en Netflix, No eh, hubiera igual generado tanto revuelo, digamos. por supuesto, ¿cachai? Se establece en algún tipo de festival, en algún tipo de público, De pero nicho. de nicho, ¿cachai? Y que finalmente, pero finalmente el poder de Netflix de instalarte una película como un elemento cultural fundamental y donde se produce una discusión gigante es muy potente. ¿Okay? Sí. Entonces, Oye, aquí Rodrigo Alfonso Muñoz Pérez también. Saludos para mi amigo, mi gran amigo Marco. un abrazo, Rodrigo. Que se mejore, que se mejore. Ahí está un poquito Sí, todas convaleciente, las fuerzas. pero está bien. Oye, pero que no vaya a creer Netflix que le estamos haciendo propaganda. Si nos quiere llevar Netflix, si no está, señor Netflix, señora Netflix, señores Netflix, no sé, si nos estás viendo ahí y nos quiere llevar a comentar películas, nosotros felices, ¿cierto? Vamos a hacer un buen programa y ganar una luquita. Y somos re baratos, así que no se preocupen. No, es interesante el fenómeno Netflix, que es un fenómeno que ha existido siempre. Es decir, la sala se traslada
a la plataforma, ¿cachai? Claro. O sea, el Mayors, el gran estudio de cine norteamericano que producía grandes estrenos hasta los 90, ¿no es cierto? Se traslada a la plataforma. Y todavía existen discusiones al respecto, pero yo creo que finalmente lo importante de la plataforma es que te genera nichos. Y si tú no quieres ver Netflix, puedes ver Movie, o puedes ver Onda Media, donde puedes ver cine chileno. O el mismo Netflix, ¿no te ha pasado que tú vas a otra casa y abrí una cuenta que no es tuya y hay un perfil distinto con otras películas, no, después tenés que usar el buscador para encontrar lo que uno ve porque es como otro perfil, es como otro mundo. Sí, de todas maneras. Y eso es, bueno, el famoso algoritmo Sí, sí. que domina hoy en día lo que vemos, lo que nos llega Lo que como pensamos incluso. etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, en ese sentido, y volviendo un poco a lo que decía al comienzo, yo creo que el cine de alguna u otra forma se ha visto beneficiado. Ahora, hay un cine más Mira, aquí radical. hay una pregunta de Rodrigo Alfonso. ¿Qué plataforma consideran ustedes que tiene el mejor material cinematográfico, Marco? ¿Qué crees tú? Bueno, pero Difícil pregunta. difícil pregunta, pero era un poco lo que Vamos a planteábamos. perder auspiciador aquí, sí o sí. Pero era un poco a lo que planteábamos, y aquí no voy a ser políticamente correcto, porque yo tengo mis favoritas y seguramente van a ser parte de los gustos que yo tengo. Pero si a ti te gusta el cine arte, ándate a Movie, a Filmin, que es una plataforma española, mismo Onda Media en Chile. Eh, eh, pero si queréis ver cosas más populares, más digeribles, más entretenidas, entre comillas, entretenidas, la Más entretención. domingo en la tarde. Claro, más domingo a la tarde, que me parece mucho más, porque el término entretención es un término bastante eh, eh, no absoluto, ¿eh? Depende de muchas cosas. Eh, pero si quería entretenerte, me parece que puede estar Netflix. Yo creo que donde he visto mayor cantidad de cosas diversas es en Amazon. Ya. Creo que Amazon tiene de todo, tiene de cine de muy buena calidad, cine muy popular, de no buena calidad, tiene cine latinoamericano, tiene cine europeo. A mí me parece que si hubiera que contestar la pregunta, si que Rodrigo diga, ya lo voy a ver, yo me iría por Amazon en el sentido que ofrece un abanico mucho más amplio. Pero es una opinión completamente personal. Yo creo que al final las plataformas es como las radios. ¿Cachai? Tú elegir la radio según los gustos que tú quieres, tú quieres desarrollar o que te gusta escuchar. Uno no escucha una radio que no le gusta, ¿sí? ¿Cachai? No, Claro. o sea, yo si no me gusta la música clásica o el jazz, yo no voy a escuchar la radio de la Universidad de Talca. Pero si me gusta la música tropical, voy a escuchar la Radio Corazón, no sé, ¿cachai? O sea, me parece que ahí hay una cuestión de gusto. Ahora, si uno quiere tener una diversificación de mirada cinematográfica donde esté incluido el cine chileno, me parece que ahí es muy bueno internacionalmente Movie y Onda Media. Me parece que son dos plataformas que te pueden ayudar a abrir este panorama cinematográfico que solo sea de la industria, ¿cachai? Sino que tengan a lo más parecido, lo más cercano a lo que llamamos el cine arte, ¿cachai? El denominado cine arte, que también está en discusión el término, pero ya que estamos conversando, dejémoslo así. Oye, aquí te hace una pregunta con spoiler y todo, sí, pues, Rodrigo dice, ¿qué opina de la escena final de Los Sopranos? Ahí le vamos a hacer spoiler a la gente. No, o sea, ¿qué opino de la serie? Porque la serie yo vi Los Sopranos y después no quise ver ninguna serie más. Creo que Sí, es que es una obra maestra.
de verdad, Los Sopranos, ¿la viste? No, no la he visto un par de escenas y me la han recomendado mil veces, pero de repente está ahí, obviamente en las pendientes, pero que se va acumulando un montón de cosas ahí. No, no, pero, o sea, me parece que eso es muy fino, es de muy buena calidad. Y una lectura de la sociedad contemporánea muy potente. Eh, Además, es una serie que tiene elementos cinematográficos muy profundos, juega con el psicoanálisis, con la psique del personaje, de los personajes. Los Sopranos, yo me quedé prendado de ella, creo que como ícono cultural es muy potente. Ahora, ¿qué opinas de la escena final? Bueno, cuando la vean todos, ahí lo comentamos. Hacemos un live específicamente para eso. Oye, se nos está... ¿Ah? Pero aún así, lo que plantea Rodrigo, ¿Ya? es tan bueno el final, por lo no tradicional, ¿Ya? pero está tan inteligentemente hecho, que finalmente hace que existan todavía preguntas como esa. ¿Qué opinas del final? No si te gustó o no te gustó, sino que finalmente te deja con una cuestión media chucha, ¿qué pasó? Perdón, chuta, ¿qué pasó aquí? ¿Cachai? Ya. Entonces eso es muy potente. No, una serie Bueno. muy bien hecha. Oye, se nos están acabando los minutos, está muy buena conversación y como todos los buenos invitados que hemos tenido, yo los comprometo siempre aquí en vivo a una siguiente oportunidad. Así no pueden decir que no, porque cómo quieren decir que no delante de todo el mundo. Así que dejarte invitado para una próxima vez porque ha estado muy bueno, muy interesante. Algún día a lo mejor puede ser un poco más de pelea si hablamos de Nolan, ¿cierto? Que tenemos ahí unas diferencias abismantes de lo que consideramos Nolan. En discusiones profundas. ¿Ah? Eso no, ahí, imagínate si fuera contrario ahí que a las cosas. Pues claro que en este caso yo soy el fanático de Nolan y Marco no nos tiene en tan buena estima, lo voy a decir así bonito. ¿Ah? Bueno, hay muchos temas que podemos tratar, así que yo te voy a dejar invitado más adelante que nos pueda volver a acompañar en un tema que en lo personal, todo lo que tenga que ver con cine para mí es primordial. Trato de consumir todo lo que puedo, pero a veces los tiempos no acompañan. Pero ahí estamos, así que agradecerte, Marco, y darte un espacio para unas palabras finales que nos puedas dar. No, yo agradecerte a ti, Pablo, que me lo pasé muy bien, muy entretenido. Por supuesto que acepto la invitación. Genial. Yo feliz. Quiero pasar un aviso. Sí, por supuesto. Jupiter Films, que es mi productora, y tenemos un área educativa, por decirlo de alguna manera, en torno al cine, y prontamente volveremos con nuestro cineclub, que fue lo paramos de la pandemia, pero con Sol Rodríguez, que es mi socia, estamos ahí ya definiendo lugar y fecha, y si se meten a Jupiter Films en Instagram, van a saber prontamente dónde podemos juntarnos a ver cine. ¿Okay? Maravilloso. Y eso en un principio nosotros dictaminamos las películas, pero después ya cuando va pasando el tiempo, cada uno elige, va surgiendo la democracia. La democracia. ¿No? Y nada, decir que el cine chileno es súper diverso, el cine chileno de hoy en día. Que hay de todo, de todo y de todas formas. Hay cine muy bueno, hay cine muy malo y hay cine más o menos. Pero todo pasa en toda la cinematografía. Lo que pasa es que yo creo que somos un poquito más críticos y renuentes de mirarnos. Porque el cine chileno, el cine en general, pero nuestro cine finalmente es nuestro espejo. Sí. Es donde nos miramos, donde tenemos que ver qué lo bonito que somos, qué lo feo que somos, lo bueno que somos, lo malo que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces mi invitación es que vean cine chileno, que se acerquen a plataformas como Onda Media, o que se acerquen a festivales de cine. Acá en la región hay un festival muy bonito que se genera en octubre que se llama Felina, Festival de Cine de Linares, que es híbrido, es decir, tiene películas
en digital y película en sala. Nosotros hacemos un festival que se llama Migrafest, donde también hay cine chileno. Están los centros de extensión, que muchas veces dan cine chileno, Mirados, que también, etcétera. Mi invitación es a descubrir el cine chileno, a tener la apertura de mente y de ganas de conocer otro tipo de cine. Y es donde finalmente vamos a entender que se refleja nuestra cultura, nuestra forma de ser, etcétera, etcétera. Así que eso era mi mensaje. Un gran mensaje, pues, así que muy agradecido nuevamente, Marco, y felicitaciones a ambos, muy entretenido, le gustó a Rodrigo, qué bueno. Así que agradecerles como siempre a todos los que se conectaron, a los que nos vieron. Esto queda grabado en Instagram y mañana también está en el canal de YouTube también, Pablo Tagore, para que lo puedan revisar. Muchas gracias nuevamente, Marco, que estén muy bien, cuídate, nos estamos viendo muy pronto. Vean Divulga Manía, está muy entretenido, están todos los temas muy entretenidos, así que... Así, sí, mañana sale la propaganda la próxima semana, así que nos vemos, que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Chao.